El primer miércoles estuvimos contando algo de la obra, entonces de la obra, de cómo se inició las asambleas aquí en República Dominicana. Primero tratamos algunos aspectos generales de lo que son la asamblea de hermanos que se inició en Plymouth, los inicios de la obra en Europa, en Irlanda, pero hoy brevemente, porque tengo que darle el tiempo también a Manuel para que continúe con el estudio del miércoles pasado, contarle algo del inicio de la obra en República Dominicana, que ustedes mayormente saben, pero nunca está de más repasar y la historia tiene algo interesante. La historia es la historia, pero se puede contar de diferentes perspectivas y a veces enfatizar unas cosas más que otras porque son las que conciernen a nuestro presente, a nuestro estado actual. ¿Y por qué sucedió tal cosa? ¿Y por qué aquello y lo otro? Entonces uno le da la vuelta y le dice, bueno, pasó esto, esto y lo otro, y cosas que no se han contado, entonces se tienen que contar. Pero lo que hicimos aquella vez, Alejandro Paniagua y yo, que recogimos todo lo que había hasta ese momento, ya hace un tiempecito, es lo que le voy a decir algunas de las cosas. La historia nuestra comienza en 1919. Viene al país a trabajar en el ferrocarril Sánchez La Vega, el señor Harry Smith, un hombre de negocio creyente. Era un hombre con una profunda devoción al Señor. Y por medio de carta a la revista misionera, que no sé si sigue hoy, Echoes of Service, el señor Smith escribía acerca de la gran necesidad de enviar misioneros a la República Dominicana. Este hermano conversó con un hermano de Barbados de nombre Arthur Peterkin, que era misionero en Argentina, sobre la posibilidad de que él fuera con su familia como misionero a la República Dominicana. Fíjense qué interesante. Este hombre no solamente escribe cartas, conversa, sino que estimula para que el hermano empujar un poquito, darle un punto de apoyo para que viniera a la República Dominicana. Y es así como en diciembre de 1919, Peterkin se establece en La Vega. Y lógicamente estamos hablando de una época en donde había una fuerte oposición religiosa que duró muchísimo, porque nosotros también vimos todo eso, ¿no? Y ya en 1929 se construye una iglesia en La Vega. Ahora, este punto es interesante porque la primera iglesia, ¿dónde se construye? ¿Quién sabe? En Sánchez, Samaná. Es donde se construye la primera iglesia, que eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, su labor, la labor de Peterkin se extiende por varios años más, hasta 1932, y el trabajo de ahí en La Vega, que dicho sea de paso, nosotros no hemos tenido gran éxito como congregación en La Vega. Siguió trabajando los esposos Carter, que se dedicaron más que en La Vega, en Santiago, donde sí dieron fruto. Y también los Mackinton. Ahora, en la región de Puerto Plata, Sánchez, Samaná, sí nosotros tuvimos muy éxito y ahí los primeros misioneros en llegar fueron los Duncan Reed y su esposa.
Y de Duncan Reed hay mucho que decir. En la parte que hay de Mr. Reed en el documento que escribimos, nosotros la tomamos del libro Un Dominicano que parece escocés, que lo escribe Cochrane en relación con Mr. Reed. Dice que Mr. Reed, cuando llegó a Puerto Plata, dijo: el lenguaje mío no da para describir lo que sentí o cuáles fueron mis impresiones cuando miré toda la hermosura de Puerto Plata al pie de la loma Isabel de Torres. Oye eso, Elías Alvarado. Dice: aquel día yo no sabía que este pueblo de Puerto Plata iba a ser escenario de tantos esfuerzos y trabajo nuestro en el Señor. O sea, Mr. Reed fue un personaje muy interesante para la ciudad de Puerto Plata y tuvo reconocimiento no solamente por su trabajo en la obra del Señor, sino también por su trabajo consular y todo eso. Tanto él como su esposa Mary Campbell. Bueno, estos misioneros se casaron en abril de 1921 y llegaron a cumplir 64 años juntos. Emprendieron un viaje a Nueva York, donde Reed ingresó a una escuela cristiana para prepararse para la obra misionera. Ellos vivieron 3 años en Sánchez para dedicarse al estudio del español. Hermanos metodistas lo ayudaron, como don Salustiano Conde y su esposa, y en 1924 los Reed se trasladaron definitivamente a la ciudad de Puerto Plata para trabajar en la labor misionera por cerca de 60 años en la costa. Por otro lado, los Carter fueron los misioneros punteros en Santiago, ¿no? Y ahí tuvieron también el apoyo de Lino y Mary de Gómez, que fueron misioneros nacionales junto con nosotros. Y también hay que mencionar a Pablo Clase y su esposa Chávez en Puerto Plata. En 1958 estos hermanos fueron misioneros. Entonces rápidamente les digo algo de los templos bíblicos en Santo Domingo. Ian William Ratti, o Mr. Rassi, como lo conocimos, nació en 1908 en Glasgow, Escocia. Cuando tenía apenas 6 meses fue llevado por su padre a Vancouver, Canadá, donde se educó hasta llegar a graduarse de magisterio. El hermano Rassi llegó por primera vez el 15 de abril de 1928, cuando tenía solamente 19 años. Venía acompañado de otro joven misionero de apellido Jenner. Tuvo que ser operado de apendicitis en los Estados Unidos y había llegado como maestro de clases particulares de los hijos de Arthur Peterken. Cooperaba al mismo tiempo que hacía ese trabajo, daba clases gratuitas de inglés a los pobladores de La Vega, como una manera también de identificarse y de predicar el Evangelio. Llegaron a ser carpinteros, él y ese otro joven, en la edificación de la capilla de La Vega. También Mr. Rassi compartía el Evangelio junto con Mr. Reed y se involucró en los programas de radio ya en 1938. En 1930 se dirigió a Santo Domingo para ayudar a los damnificados del ciclón San Zenón. Eso lo tenemos nosotros claro en nuestra historia. Cuando estuvo convencido de que el Señor lo llamaba para dedicarse a tiempo completo al ministerio, regresó a Vancouver para prepararse en un instituto bíblico. Fíjense qué interesante. Hay un libro de una
no es la biografía de Billy Graham, sino un libro de Stott, de John Stott, sobre la predicación, sobre la predicación del Evangelio, en donde él tiene contacto con Billy Graham y le pregunta a este evangelista, ya con el Señor, los dos ya con el Señor, le dice como que si él tuviera que cambiar algo, ¿qué haría en su ministerio? Sin duda el evangelista, podríamos decir del siglo, sería Billy Graham, sin lugar a duda. El hombre y Billy Graham le dice que él se prepararía más, se capacitaría más para servir al Señor. O sea, fíjense la importancia que le da, y nuestro hermano Miterrazzi trabajó esto, ¿no? En 1935 se casó con Dorothy Taylor en la ciudad de Nueva York y recién casados fueron a acompañar a Mr. Reed. Pero en 1940 él se traslada entonces a Santo Domingo y comenzó, hay muchas anécdotas, no se las voy a contar, porque las cosas no suceden así tan rápido, pero en 1940 se trasladó y comenzó la labor evangelística, predicando por la casa, al aire libre, distribuyendo local, y el 12 de enero de 1941, en las cinco esquinas de la barriada de San Carlos, él, Miterrazzi y su esposa, la madre de Dorothy, Nellie Taylor, Georgina Bean y la señora Justina Alvarado. Esto nosotros lo recolectamos, creo que hablando con Justina Alvarado y todo eso, todavía estaban, creo que en esa fecha todavía. Bueno, yo tengo el dato aquí que Justina Alvarado pasó al Señor el sábado 8 de enero del 2010, que fueron los primeros que tomaron la comunión, porque siempre ha habido como una pequeña discusión en cuanto a eso. Entonces los primeros miembros de la iglesia, nuestra hermana Dulce Paulina, que todavía está con nosotros, don Pedro Luna, luego la congregación se pasó a la calle, en aquel entonces José Dolores Alfonseca, hoy calle 30 de marzo, más tarde a la calle Altagracia, esquina Félix María Ruiz, y el 26 de enero de 1962 inauguraron este local. 26 de enero de 1962. Ya para el año 1956 salió la primera extensión de la obra, alguna carpa en la calle Tunti Cáceres con Juan Erazo del sector Villa Juana, y luego el Templo Bíblico de Villa Juana, ubicado en la calle Marco Jadón 86 en el sector Villa Juana. Los Minas abrió en el 60 y se formó con hermanos de Villa Francisca y Villa Juana, que vivían por ese sector. Bueno, yo creo que se puede seguir hablando mucho más, pero yo lo voy a dejar hasta aquí para darle tiempo a Manuel que también tenga su parte. Si hay alguna pregunta en lo que Manuel sube, algún comentario o algo, si no, seguimos el próximo miércoles en la voluntad del Señor contando algunas de las cosas de la obra nuestra. Gracias, hermano Pablo, por todos estos datos que hemos recibido en esta noche sobre lo que tiene que ver con la obra tanto en República Dominicana como entre nosotros aquí. Es de mucha importancia que nosotros conozcamos nuestras raíces. Y qué mejor tiempo que este mes, cuando se celebra el mes de las misiones, para tener este recuento, que tendremos que hacerlo de cuando en cuando para que las generaciones presentes puedan tener
estos fundamentos para el desarrollo de su vida. Lo que estamos haciendo como asamblea, a la cabeza de nuestro hermano Fermín, de ir a predicar casa por casa, como escuchamos del hermano Pablo, fue lo que hicieron los misioneros que vinieron, asistiendo a los hogares, llevando el mensaje de la palabra y también trabajando con la niñez, dándole clase bíblica. Fue una campaña intensiva, podríamos decir, una campaña permanente de predicación del Evangelio, sin desanimarse frente a la adversidad que ellos encontraron en su caminar, en lo que tiene que ver con la predicación de la palabra. Me refiero a la oposición a la que habló también nuestro hermano Pablo, que gracias al Señor eso se ha disipado por las corrientes políticas y también por el crecimiento del pueblo de Dios con la verdad. Y tenemos una población, una generación que, aunque materialista, en el sentido de no estar en los asuntos espirituales, pero no tienen la oposición religiosa que hubo en el principio de la predicación del Evangelio. Cuando nosotros fuimos encomendados a la obra del Señor, en el año 1974, nos trasladamos, fuimos a iniciar nuestra vida de misión a Santiago, la ciudad de nuestra esposa, y desde Santiago asistimos a algunos campos, como la Gina, que está en la carretera que va a la presa de Tavera, y en esas montañas las anduvimos mayormente a pie. Iniciamos por comprar unos mulos o mulas para caminar a esas montañas, y en esa dinámica de ministerio, por la gracia de Dios, conocimos a Georgina Bean, que fue la compañera de estudio de enfermería de Justina Alvarado y que se encontró en el inicio de la obra de Santo Domingo. Georgina Bean, para nosotros, una mujer muy agradable. Y tan pronto la conocimos, mantuvimos una amistad hasta su partida a la presencia del Señor. Siempre ella, después de estar un tiempo en Santiago, se trasladó a Puerto Plata, a donde enfermó y pasó tiempo en lecho, pero siempre que íbamos a Puerto Plata, invitados para hablar a la asamblea de Puerto Plata, o que pasábamos por Puerto Plata, era una visita obligada, la casa de Georgina Bean. Así que el Señor nos dio esa gracia, esa bendición de compartir con nuestros hermanos. Hoy la obra continúa y el Espíritu Santo sigue trabajando en los corazones de los hombres y mujeres que hemos abrazado la fe, jóvenes o no jóvenes. Solo basta con ser miembro del cuerpo de Cristo para estar como partícipe de la misión en la obra del Señor. Quiero señalar que lo que dijo el apóstol Pablo, refiriéndose al privilegio de ser un instrumento en las manos del Señor para su servicio. Y en esta noche yo quiero tener la contraparte de lo que hemos escuchado de nuestro hermano Pablo, con un espacio, vamos a llamarle bíblico, espiritual,
no sin antes completar la historia que le hacía de hombres que ofrendaron sus vidas desde el principio de la obra y también del programa, del plan de Dios. Tenemos hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas en este proyecto de servir, de obedecer el llamado de Dios para servirle. Dentro de ellos tenemos estos hermanos que en la selva ecuatoriana ofrendaron sus vidas. Me refiero, yo le mencionaba a Jim Elliot, pero junto con él estaban Nathanael Sainz, Macaulay, Pedro Fleming y Roger Youderian. Estos 5 hombres en 1955 empezaron en una avioneta a moverse y lanzando alimentos, lanzando fotos de ellos para irse familiarizando con estos indígenas, y hasta que encontraron un lugar donde podían aterrizar, ya después de 3 o 4 vuelos que habían hecho en ese lugar, en avionetas. Entonces, con megáfono, con radio, decían algunas palabras que en el idioma guaraní. Y estando allí, ya establecido en chozas que hicieron, en tiendas de campaña, fue una mujer con 2 o 3 niños y llevándole algunos regalos, pero dentro de las tribus corrió la idea de que ellos habían llegado allí para comérselos, para comerse a las personas. Y esto dio lugar entonces a que lo mataran. Ellos murieron en 1956 y murieron con armas, machetes y armas de palo que los indígenas habían preparado. Lo interesante de todo esto es que la muerte de estos hombres despertó un fuego hacia la obra misionera, no solo a esas tribus en el Ecuador, sino a todo el mundo. Y aparte de esto, luego de que personas del ejército, helicópteros y aviones del ejército de los Estados Unidos y de Ecuador fueran a ese lugar para recoger los cadáveres, encontraron el cadáver de Elliot tan en mal estado que lo enterraron rápidamente allí, y por temor a ser atacado por los indígenas, pues salieron en lanchas rápidamente de aquel lugar. Elizabeth Elliot no se resistió y ella continuó la labor de su esposo, junto también con otra dama, la esposa de Sainz, que se llamaba Rachel. Elizabeth y Rachel, que tenían hijos pequeños, ellos decidieron ir para esa selva y se instalaron allí y hicieron una labor misionera que hasta llegaron a ganar para el Señor lo que le habían matado, lo que habían matado a su esposo. Hay fotos, tenemos fotos que lamentablemente no podemos compartir, de los que mataron a Elliot y a los misioneros, y de hijos
y luego sobrino, parte de la familia, que vinieron a la fe del Señor, producto del trabajo misionero de estas mujeres, de Elizabeth y de Rachel. Elizabeth Helio y Rachel Sain. Qué bueno que estas mujeres no se rindieron y decidieron continuar la obra que sus esposos habían iniciado en lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Podríamos decir más con relación al aprendizaje del idioma y todas las cosas que ocurrieron en ese transitar, pero quería completar esa historia que le empecé en un principio. Ahora, en la lectura que nuestro hermano Fermín tuvo para nosotros en 2 de Corintios capítulo 4, nosotros encontramos esta apreciación de parte del apóstol Pablo en lo que tiene que ver con la riqueza del Evangelio, que él presenta esta riqueza como un tesoro y señala que tenemos ese tesoro en vaso de barro. Y luego empieza a desarrollar la condición humana, cuando él dice que estamos, como cualquier humano, versículo 8, atribulados. Como obrero, como creyente, pasamos por tribulaciones, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La presencia del Señor, la presencia de ese tesoro, la presencia del Espíritu Santo transforma estas adversidades que vienen a la vida del creyente. En apuros, mas no desesperados. La historia de los Cártel, por ejemplo, que con humildad señalan su tiempo de sufrimiento, tanto de salud de el esposo de doña Mariana, de Ralph Carter, como situaciones económicas por las que ellos pasaron. Cuenta doña Mariana que muchas veces ellos no tenían para comprar alimentos y tenían que cambiar botellas por huevos, o botella por gallina, o otras cosas, tenían que hacer trueque, porque no tenían dinero para comprar los alimentos aquí en República Dominicana. Aparte de adaptarse a la cultura, en aquellos tiempos que ellos vinieron, por ejemplo, no tenían sanitario, lo que había eran letrinas, y personas que vinieron de países desarrollados a este de tercer mundo, tener que adaptarse a esa forma. Hubo una hermana aquí que ya convertida quiso irse a la familia. Chana, la hermana Chana, que vivía aquí en la Filantrópica. Y un grupo de hermanos fuimos a esa comunidad donde ella vivía. Un lugar lejano de la costa norte, no tengo la ubicación ahora. Montecristi, uno de esos lugares por ahí. Y nosotros fuimos para visitarle y también para compartir el Evangelio con la familia, y tuvimos que dormir allá. A nosotros nos pusieron a dormir en una casa de unos amigas, de una familia de ellos, y estábamos solos en esa habitación, y entonces lo que había de baño era una letrina. Y de noche yo quise ir a la letrina, ir al baño. Y cuando yo abrí con una vela o un foco la puerta donde estaba la letrina, miren hermano, como 2 millones de cucarachas.
sellado así, por todos lados. Yo no pude hacer nada, salir rápidamente de ahí. Yo pienso en la vivencia de los misioneros cuando vinieron, porque las letrinas son así, realmente, aunque uno no quiera. Bien, entonces, sí, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, versículo 9, mas no desamparados, porque la presencia del Señor siempre estuvo con ellos, siempre, siempre. La presencia del Señor, ¿cómo está con nosotros? La presencia del Señor, porque son promesas del Señor. El Señor Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así tenemos esto, ¿verdad? Derribados, pero no destruidos. En cuanto ustedes recuerdan las veces que el apóstol Pablo fue apedreado, él da testimonio de que 3 veces recibió azote, de 39 menos 1. Y así Pedro encarcelado, muchos creyentes. La razón por la que los creyentes llevaban sus donativos, sus ofrendas a los pies de los apóstoles, era porque cuando se convertían eran desamparados de la familia, y para no perderlo todo vendían sus propiedades, y el resultado de esa venta la ponían a los pies de los apóstoles. ¿Recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Entonces, esta práctica la tenían los hermanos, y así Pablo va reconociendo todas las vicisitudes, todas las pruebas que como siervos de Dios ellos vivieron. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Qué interesante convicción de estos hombres, que estaban convencidos que la muerte no era nada y dispuestos a morir por el Señor. Cuando enfrentaron a Pablo, a Pedro y sus acompañantes, impidiéndole que hablara en el nombre del Señor, la respuesta de ellos fue que era menester obedecer a Dios antes, es decir, dispuesto a ser encarcelado y hasta muerto, como fueron, en efecto, muchos de ellos, por causa del nombre del Señor. En los tiempos modernos, ahora, lo mismo ocurre con los hermanos que van a predicar a los musulmanes. Muchos de ellos sufren cárceles, torturas y hasta dar su vida. Y cuando el celo religioso del cristianismo, pero el cristianismo adulterado por el enemigo, se formó la persecución aún por los que querían traducir la Biblia y hablar sobre la Biblia, que lo llevaron a eso que nosotros conocemos como la Inquisición, la Santa Inquisición. ¿Cuántos hermanos creyentes fueron torturados por creyentes, por personas que profesaban creer en el Señor? Me refiero por el catolicismo. Y fueron llevados a la muerte, y muchos prefirieron
ofrendar su vida por su fe, porque estaban convencidos de la verdad, que renunciar a ella. Así, es el ejemplo apostólico que nosotros tenemos de lo que cuesta servir al Señor. Por eso Pablo dice que tenemos este tesoro en vaso de barro. Ahora, Pedro lo presenta de otra forma. Pedro lo presenta en su primera carta, en el capítulo 1, como las pruebas que nosotros pasamos, la prueba de nuestra fe. Y el escritor a los Hebreos presenta a aquellos hombres que tuvieron que ofrendar sus vidas, que sufrieron, que padecieron por causa del nombre del Señor, y que lo tenemos como ejemplo. Y en el capítulo 12 de Hebreos dice que tenemos una nube de testigos, es decir, una cantidad de hombres y mujeres que fueron fieles a la encomienda que el Señor le había dado. Y también en el capítulo 2 se refiere que Dios al que ama azota y disciplina como a hijo. Y yo estoy señalando esto pensando en las pruebas. Dos ejemplos de prueba importantes para nosotros la tenemos en Job y en Pedro. En Job y en Pedro. En el libro de Job, capítulo 1, no lo paso a leer, nosotros vemos cómo Satanás le dijo a Dios que Job no le servía a Dios de balde. Qué bueno que nosotros no le tenemos un precio a Dios para servirle, ¿verdad? Y que el Señor nos libre, nos guarde. Entonces Satanás le dijo a Dios, pero Job no te sirve de balde porque tú lo has bendecido, tú lo has enriquecido. Y Dios, conociendo el corazón de Job, la integridad de Job, le permitió que Satanás le quitara los bienes. Y hasta la familia, los hijos. Y la respuesta de este hombre fue: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y entonces Satanás volvió: no, pero aún así, tú lo has bendecido. Déjeme ver cómo fue que Satanás le dijo a Job que el Señor le permitió que lo tocara en su salud, en su cuerpo, pero no la vida, que no le quitara la vida. Job capítulo 1. Y señalo esto porque lo mismo puede ocurrir con nosotros también, y ocurre con nosotros que servimos al Señor. Todas las pruebas por las que el Señor permite que nosotros pasemos, pero todas estas pruebas tienen como finalidad engrandecer el nombre del Señor. Dice en Job capítulo 1, versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiendo ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Dios, de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos, bueno, vienen todas las cosas que pasaron con Job. Ok,
ok. Pero vamos a leer el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. En medio de todas las pérdidas y del sufrimiento, lo mayor que uno puede perder, sus hijos, como padre, sus hijos. Yo no quisiera que ningún padre pase por la experiencia que Job pasó de perder sus hijos. Y dijo Job, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció otro día que viniendo los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y dijo, de rodear la tierra, etc. Versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, en cuanto tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y de ahí para allá sabemos todo lo que aconteció con Job. Pero Job se mantuvo firme, fiel. Y todas estas pruebas tuvieron como resultado que Job conoció mejor a Jehová. Llegando a decir al final, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, viendo la grandeza de Dios en medio de todas las pruebas por las cuales pasó. ¿Y qué ocurrió entonces con Pedro? Bueno, en el libro de Lucas encontramos al Señor intercediendo por Pedro. Lucas capítulo 22. Con esto vamos a concluir por la hora. Lucas capítulo 22. Versículo 31 nos dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Pedro dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y Pedro pasó por esta prueba terrible. Ahora, lo importante es que el Señor estaba rogando por Pedro, que tu fe no falte. Y así también el Señor ruega por nosotros. Su última oración fue, ruego no solo por esto, sino por los que han de creer en mí a través de ellos. Y el Señor sigue intercediendo por nosotros, porque sabe que somos vasos de barro, que somos débiles, que somos flacos. Y si algo somos, es por su gracia y por su presencia en nuestras vidas. Así que como obreros, es un gran privilegio, sí, servir al Señor, y estamos sembrando para la eternidad. Ayer, estando en una diligencia en Bellavista Amor, me encontré con Felipe Rojas Salón,
que estaba una ventanilla al lado mío. Y por varias ocasiones el Señor me ha dado la oportunidad de animarlo a que vuelva a la fe. En los años 67, 65, 66, el hermano Pablo y unos jóvenes íbamos al Estadio Quisqueya, especialmente para sentarnos cerca del dugout del Escogido, sin ser yo escogidista, yo soy del Licey. Me sentaba cerca del dugout para hablar con Felipe, que era manager del Escogido, y recordarle que lo esperábamos en la iglesia, porque él se había hecho profesión de fe y habíamos tenido campaña con él aquí y él se nos desapareció. Bueno, en Miami, estando de visita en Miami, que hubo una serie del Caribe por los años 78, 80, 82, por ahí, yo fui al club de donde estaban los dominicanos, porque él estaba manillando ese equipo, para hablarle del Señor. Y él me decía siempre alguna excusa. Bueno, ayer el Señor me dio la oportunidad de verlo de nuevo. Y miren, hermanos, fue una gran lección, que yo casi no pude dormir después que lo vi. Vi a Felipe Rosaló doblado con un bastón que casi no podía caminar. Y cuando yo le dije, Felipe Rosaló, yo soy Manuel Medina, te quiero ver cuando salga. Me dijo, yo no tengo mucho tiempo. Y cuando salía, yo le dije, ¿te recuerdas de Plinio Sánchez? Que fue el hermano que lo trajo a los pies del Señor aquí. Me dijo, sí, Plinio, un sastre, sí, joven. Y empezó a hacer historia y se animó a conversar conmigo, con su esposa al lado. Entonces, yo le dije que si no estaba yendo a la iglesia, si no estaba leyendo las Escrituras. Y me citó algunos pasajes, alguna cosa, y me dijo que él no podía ir porque no tenía fuerza, que ya la edad no lo deja salir. Doblado así y con un bastón. Un hombre como ese, deportista. Me dio mucha tristeza. Como la palabra de Dios dice que la vida es como un vapor, como un soplo, como la hierba que se seca. Y yo pude ver con mucha tristeza esa verdad en la vida de este hombre. Y entonces le dije, tú no puedes salir, pero tú viniste al banco. Así como tú viniste al banco, tú puedes ir a la iglesia. Yo te animo a que vayas a la iglesia, porque esto es lo más importante, tú buscar de Dios. Y les recordé cuando nosotros fuimos a Palenque a predicarle a su papá y a la familia, a un grupo de jóvenes aquí. Y me dijo, sí, mi papá murió, yo sé que él murió cristiano, porque se recordó de cuando íbamos a predicar. Y yo le dije, ¿y tú cómo vas a morir? Tienes que animarte a buscar al pueblo de Dios, a reunirte con el pueblo de Dios. Bueno, lo que quiero señalar, hermano, es que entendamos que nosotros somos vasos de barro y que ninguno es fuerte. Miren Pedro, que se sentía con tanta valentía y tanta cosa. El Señor le dijo, tú me vas a negar. Y el Señor le permitió vivir esa experiencia para luego levantarlo y darle esa gracia de ser un servidor del Señor como lo fue. Y qué calidad de siervo llegó a ser el apóstol Pedro. Quiere el Señor que nosotros podamos comprender estas verdades y nosotros nos veamos en el privilegio de ser servidor del Señor, en lo poco o en lo mucho que el Señor nos permita hacer en este vaso de barro, como somos, pero que la gracia, la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas, en cualquier forma, para su gloria. Que el Señor nos bendiga.